Muy buenas, Tamara, bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Hola Borja, muy buenos días, buenas tardes, cuando lo vayan a ver. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por venir a compartir muchas de las cosas que sabes, pero en primer lugar, cuéntanos, para quien todavía no te conoce, ¿quién es Tamara Páez y cómo surge Doctor Lab? Bueno, Doctor Lab nace básicamente de mi última experiencia laboral como directora comercial para un cirujano plástico internacional, de estos que básicamente todo el mundo conoce. Era por ahí en el 2012. Y aunque era un señor que ya, ¿no? Un cirujano muy cierto reconocimiento, que ya daba charlas, que estaba en todos los panoramas internacionales, buenas tarifas, cirugías relativamente bien programadas, como directora comercial me sorprendía que estuviera tan solo, es decir, que tenía mucho talento, pero poca gente a su alrededor para ayudarle a hacer realidad sus ideas, ¿no? Y fue ahí, pues, cuando entendí, ¿no? En Bogotá, Colombia, 2012, cuando entendí algo súper clave y es que muchos médicos no tienen problemas de talento, ni siquiera de demanda, sino de estructura interna. Es decir, que el talento sume, pero el equipo realmente multiplica. Y eso fue lo que hice, convertir esa experiencia profesional en un sistema replicable que hoy ayuda, pues, a otros cirujanos plásticos y dueños de clínicas a crecer de forma sostenible sin perder un poco su esencia, que esto es algo que durante el resto de las preguntas iremos hablando. Ujú. Bueno, ya que lo comentas, crecer de forma sostenible sin perder Ujú. su esencia, porque ¿qué pasa? Que muchos cuando van creciendo pierden esa esencia por la que habían arrancado con su consulta o su clínica. Claro, ahí empiezan los médicos que tienen que bailar en TikTok porque es lo que se lleva, ¿no? El Vale. médico que, y más redes sociales, y más redes sociales, y ahora hay que hacer, ¿no? Que van siguiendo un poco las tendencias porque eso es lo que creen que se debe de hacer, ¿no? Y la experiencia me dice que está muy lejos de la realidad. Hay muchísimas formas de llegar a donde quieren llegar y es muy importante que el médico no pierda sus valores en el camino. Ujú. Vale, me parece muy interesante lo que has comentado porque muchas veces vemos en redes sociales o vemos en medios de comunicación también médicos como que no le cuadra, ¿no? Lo que están haciendo o lo que están diciendo, ¿no? Como que toman un papel que no les corresponde. Sí, también es algo para no juzgar. Es decir, hay que entender que nadie es un dulce para gustarle a todo el mundo, ¿no? En el sentido de hay diferentes generaciones, vamos a hablar del territorio español, aunque podríamos hablar también de Latinoamérica, Brasil, Estados Unidos, pero hay diferentes generaciones. No es lo mismo el médico de los 30, el cirujano plástico de los 30 y pico, que el de los 40 y pico, que el de los 50 y pico, son etapas. Entonces, aquellos que ya tienen un posicionamiento, un nombre, que están en los 50 y pico largos, era otro momento, ¿no? Hoy, pues el mundo nos lleva a otras tendencias. Lo que intento decir es que aquellas personas que no le encaja, tranquilos, hay muchas maneras de hacerlo, pero tampoco juzgar desde una supuesta moralidad Ujú. superior a aquellos que sí les encaja, ¿sabes? Ujú. Yo he hablado con bastantes médicos que me comentan precisamente que no les encaja el tener que estar tan presentes en las redes sociales, el tener que como que plegarse a las normas de la viralidad, ¿no? Ahora es viral hacer esto, tengo que hacerlo, ahora es viral lo otro, tengo que hacerlo. Yo no quiero estar haciendo eso, yo quiero estar a mi trabajo y a difundir información rigurosa. Total, ¿Qué y les lo bueno, recomienda? ¿Qué les hoy lo recomienda? hablamos, es que no hace falta, ¿eh? No hace Ajá. falta. Que no hace falta estar ahí. Entonces, cuál sería el camino para los que no quieren estar haciendo eso? Bueno, el camino empieza para como para todo el mundo, ¿no? En saber uno qué es lo que quiere y cuáles son sus no negociables. Ujú. Y desde esos sus no negociables, entender cuáles son los aspectos estratégicos que maximizan su poco tiempo. Hay que entender un poco la figura del cirujano plástico, médico estético. O sea, su vocación es estar en la gran mayoría, ¿vale? Porque aquí hay muchos matices, pero en la gran mayoría su vocación es estar en cirugía. Ujú. Cirugía, congreso, formación y estar en algunos casos, digo en algunos casos porque no quiere decir que todo el mundo tenga esta dedicación, ¿no?, al paciente, pero estar con su paciente. El tener una práctica médica privada los vuelve empresarios.
Esto es algo que ellos no entienden y las sociedades médicas no lo enseñan y mucho menos las universidades, ¿no? Y cuando se encuentran con lo que es Hacienda, lo que es las pacientes insatisfechos, las devoluciones de dinero, las cancelaciones de cirugía, el personal que te rota, ahora la nueva red social, tú y yo diciéndole qué tienen que hacer, es demasiado agobiante, ¿sabes? Entonces, desde esa perspectiva hay que entender cuál es el objetivo que quieren lograr y cuáles son sus no negociables. A partir de ahí, posibilidades hay infinitas, pero infinitas. Te podría hablar de muchísimos casos, de muchísimas maneras que se han logrado sin redes sociales, sin un nombre y con todas estas excusas que se suelen poner para no atreverse, ¿no? Ujú. Bueno, ya que estamos aquí, ¿cuál sería una de esas formas? Un médico que nos esté escuchando que diga, vale, sin redes sociales, sin nombre, ¿cómo puedo llegar a crecer o a atraer más pacientes? Bueno, la primera pregunta o lo que hay que empezar es entender si tienen personal contratado o si están solos, ¿vale? A lo largo de tantos años hay diferentes casuísticas. Está el cirujano plástico que tiene, digamos que una consulta privada satélite, como me gusta llamarlo, es decir, que pasa consulta en varios sitios, pero que a lo mejor ya hay un sitio donde se sienten más seguro o en su defecto el médico que tiene su consulta médica privada. Es decir, los contextos no son los mismos, pero lo que siempre es el mismo es que en marketing médico el producto es el médico. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que lo más relevante es el momento donde el paciente está enfrente con el médico. Y ahí es sin duda el punto de partida en el que podemos encajar todo tipo de perspectivas, ¿no? Independientemente que nos estén viendo de España, Latinoamérica, si tienes tres personas contratadas, una estás tú solo o eres un señor que está esperando un cirujano plástico que está pensando en su legado porque ya se quiere retirar, ¿no? Siempre va a ser la consulta privada. Ujú. En ese cara a cara, en esa consulta privada, ¿es a lo que tú te refieres con no vender más, sino evitar que se pierdan oportunidades? Efectivamente, efectivamente, es decir, no se trata de marketing, ¿no? Volviendo un poco a lo que estábamos hablando al principio, y más canales de venta, y ahora aquí, y ahora ya, y ahora, sino entender que la clave está en convertir mejor. Y cuando hablamos de convertir mejor, es que muchos pacientes ya están buscando ayuda, ¿sabes? Si no, no irían a verse con el cirujano plástico, pero se pierden en el camino llamadas que no están atendidas, procesos desorganizados, mensajes confusos, una persona que no es el médico que las atiende con una frialdad y con un número que son una agenda, ¿sabes? Oye, que a las 3 menos cuarto, sí, te esperamos, la dirección, ¿no? Nosotros en realidad no se trata de empujar al paciente, se trata de acompañar y facilitar ese paso que ya desea dar con claridad, con estructura y con mucha, mucha humanidad. Ujú. Vale. ¿Cómo se puede facilitar ese proceso del paciente sin empujarle? Has comentado varios casos, llamadas frías, gente que no es el médico que atiende y da los datos, dirección, hora y ya está. ¿Cuáles son las buenas prácticas que debería hacer cualquier clínica? Bueno, las buenas prácticas, aquí va a depender también un poco del volumen, ¿vale? Aquí siempre hay muchos matices, porque uno cuando da una respuesta, aunque intento ser concreta, pues puede haber alguien que dice, eso a mí no me encaja, claro, porque a lo mejor tú quieres tener 30 cirugías al mes. Ujú, Pero hay cirujanos plásticos, entre ellos clientes, que no quieren más cirugías, lo que quieren es cobrar más por las cirugías, tener más rentabilidad, ¿vale? Porque ya tienen unas edades y están agotados directamente, ¿sabes? Entonces, volviendo un poco a la pregunta de cuáles son esas buenas prácticas, es entender en qué momento de tu vida te encuentras como cirujano plástico ujú, porque no es lo mismo y ni siquiera es un tema de edad, ¿eh? Es un tema de momento vital, de situación profesional, si tienes hijos, si no tienes hijos. Hay varios aspectos a tener en cuenta y bajo ese camino, bajo ese punto de decir una vez más mis no negociables, ahí uno identifica si el camino a seguir es
oye, captar más cirugías, o sea, optimizar esos cierres que te estoy comentando, o directamente el irnos por el camino del servicio del lujo, por decirlo así, ¿no? De hago menos cirugías, pero son más boutique, por lo tanto no me hace falta tanto equipo y puedo darle esta atención al paciente que merece. Y antes de que si alguien está escuchando, no, pero es que en España y en Colombia no se pagan tanto. ¿Seguro? ¿De verdad? Te podría hablar de, bueno, de casos de personas que son los más caros de sus países, como es un país, en teoría, tercermundista, como es Colombia. Ujú. Vale, vamos a suponer que es el caso Interesante. de un cirujano que quiere más cirugías, ¿vale? Sí. Quiero tener más cirugías eh, y quiero convertir mejor. O sea, me llegan X pacientes, me llegan 10 y 3 acaban contratando mi cirugía, pero quiero que me acaben contratando 6 o 7. Ujú. ¿Qué debe hacer para mejorar esa conversión de pacientes? ¿El médico tiene algún personal contratado o está solo? Vamos a suponer que tiene personal contratado. Vale. La siguiente pregunta sería si este médico se siente cómodo hablando de dinero o no. Vamos a suponer que no. Que creo, no sé si me equivoco, creo que es la mayoría de los casos, ¿no? Te sorprenderías, ¿vale? Hay clientes, como tenemos clientes en países hispanohablantes y en varios lugares, Latinoamérica tiene otra predominancia, ¿vale? Ujú. Pero de cualquier manera vamos a hablar de España y vamos a hablar del médico que tiene a alguien contratado, ¿vale? Personal propio. Hay que definir hasta dónde llega el médico, o sea, el médico al final su función es ver y gestionar las expectativas del paciente, por supuesto. Los pacientes pueden llegar con fotos y tener unas expectativas que no son reales para sus casos, pero lo importante para el médico es saber si le puede ayudar o no, ¿vale? Porque aquí no es Ujú. lo mismo un paciente quirúrgico, que es la primera vez que se lo hace, reintervenciones, aquí hay muchas casuísticas, pero cuando el cirujano ya sabe que la puede ayudar, el siguiente paso es explicarle el plan de tratamiento. Es decir, señora Tamara o Tamara, lo que quieres conseguir, yo lo haría de esta manera, por esta razón y por la otra razón. Y a continuación, mi compañera le va a explicar cómo proceder con la reserva de cirugía. Y aquí es cuando entra el factor clave que yo experimenté cuando te dije cómo surgió esto de Doctor Lab. Esto me pasó a mí por yo haber sido coordinadora de pacientes internacionales para este cirujano plástico tan reconocido, donde haces una llave comunicacional con el cirujano plástico. ¿Me puedes explicar un poquito más ese paso en el que, tan importante en el que haces la llave comunicacional? Sí, es decir, al final el plan de tratamiento, el negocio del cirujano plástico no es pasar consultas, aunque se empeñen en llenar sus agendas. Ujú. El negocio, el propósito del cirujano plástico es transformar vidas en un quirófano. Si no logras a tener un proceso que vaya dirigida a esa conversión, lo que estás haciendo es dedicándote a la consulta de valoración. Entonces, cuando yo hablo de una llave comunicacional entre el equipo y el médico, quiere decir que el médico explica el plan de tratamiento, identifica si le puede ayudar o no, y luego entra la persona que se va a encargar de cerrar ese plan de tratamiento. Y aquí hay una nota al pie, porque dependiendo del cirujano, se establece hasta dónde llega el cirujano para que se sienta cómodo y no sienta que está mostrando el hambre o que no sienta que esto no es ético, ¿no? Las típicas expresiones que suelen venir de la cabeza del médico, por decirlo de una manera. Y entra el equipo contratado, el personal del médico, para que haga lo que se necesita para transformar la vida de estos pacientes en quirófano. Ujú. Cuando le llega el turno al equipo del cirujano, ¿qué suele hacer la mayoría de equipos de cirujanos? Lo que suelen hacer es dar información, hablar en un monólogo y dar datos técnicos, características de la cirugía. Vale. ¿Y qué deberían hacer para que fuera bien esa conversión? Es que cuando hablamos de transformación de una persona y entendemos un poco lo que motiva a que una paciente esté dispuesta a someterse a una cirugía con anestesia general, todo lo que supone, ¿no?
hay una razón detrás, lo que se le puede llamar un dolor, una motivación, una razón ulterior, bueno, da igual cómo lo quieras llamar, pero para simplificar la explicación, este equipo tiene que entender que esto se trata de conexión con el paciente, Ujú. no de información y de características, porque eso lo pueden buscar hoy por hoy en Google o de hecho lo pueden en ChatGPT. Bueno, en fin. La información no es lo que transforma la vida de las personas. Ujú. Claro, y lo que trabajáis vosotros entonces también con vuestros clientes precisamente es la formación de estos equipos, ¿no? De todo el proceso, tanto del cirujano como del equipo que al final es el que acaba cerrando el tratamiento. Correcto. No en todos los casos, Ujú. estamos hablando del 20%, hay casos donde el cirujano sí quiere, porque se siente cómodo, no se siente incómodo, sí quiere llegar hasta el final, pero siempre, incluso en esos casos, el equipo debe de hacer un acompañamiento, porque aquí es donde entra el concepto de atención al paciente, ¿no? Ujú. Vale. En ese acompañamiento, en ese cierre de la venta, te quiero preguntar algunas cosas porque, claro, hay cosas que pueden verse a lo mejor como una venta un poco más agresiva, que a ellos no les guste esa manera de hacerlo. ¿Qué opinas tú sobre cuando te presentan un presupuesto y te dicen, este presupuesto tiene estas condiciones hasta tal fecha? O sea, darle un límite de fecha, una urgencia de fecha, o incluso a modo de descuentos, a modo de bono, en fin, tener un límite o dejarlo ahí. Mira, esto es lo que vale. Cuando tú quieras, pues aquí tienes la información. Que hay tantas cosas para decir, porque son tantas las frases que escucho, es que a mí no me gusta perseguir al paciente, es que Ujú, eso es mostrar que tengo falta de trabajo, es que, bueno, uno tiene que entender cómo funciona la psicología humana, ni siquiera el paciente, nuestro sector, tu psicología y la mía. Si las decisiones son emocionales, ¿no? Porque nadie dice, uy, quiero meterme en anestesia general en un quirófano a ver qué pasa, ¿vale? Esto no es una razón psicológica o racional. Hay una razón emocional. ¿Qué quiere decir? Que aunque las decisiones sean emocionales, a todos nos ocurre la parte de la razón salta para justificar el por qué no debes de hacerlo, por qué no es un buen momento, por qué tengo que hablar con mi marido, por qué tengo que pensármelo, por qué lo dejo para más adelante. Y luego la vida ocurre de sus pacientes. Es decir, se rompe la lavadora, tienen un embargo, lo que estaban pensando que iba a ocurrir a nivel profesional no ocurrió. Es decir, ujú, hay que comprender cómo funciona la psicología de todos nosotros y a la misma vez entender que el paciente, al igual que nos ocurre a nosotros, tenemos un factor de razonamiento que impide las decisiones emocionales. ujú. Y esto aplica a todo. ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Emprendo? ¿No emprendo? ¿Hablo en la clínica privada o sigo trabajando para otro? ¿Vale? Hay decisiones emocionales y decisiones racionales. No sé si te respondí a la pregunta, Borja. Sí, me has respondido, pero me siguen surgiendo. Yo sigo Tú sigue profundizando en preguntando. esto. Claro, está la parte emocional, quiero hacerlo, me apetece hacerlo, me voy a ver mejor. Luego está la parte racional que viene un poco como a cortar el rollo, ¿no? Bueno, pero ¿y si luego necesito el dinero para esto? ¿O me ha surgido esta otra cosa? ¿O el trabajo? ¿O mi Sí. pareja? Tal y cual, se lo tengo que justificar. Eh, y entiendo que hay que atacar, bueno, atacar quizás no es la palabra, hay que solventar esos dos flancos ante el paciente, ¿no? La parte emocional, pero también responder a esa parte racional. Y ahí hay muchas cosas que atajar, ¿no? Muchas cosas. Por eso, cuando hablamos del cierre, la presentación del plan de tratamiento o el presupuesto, que son dos cosas diferentes, y esto lo hablaríamos en otro momento, pero en el momento donde el coordinador de pacientes, dícese de la asesora comercial, como se le llama aquí en España, o la persona que tienes en recepción, tu mano derecha, la persona que abordaría al paciente para el cierre, tiene que entender que esto no se trata de datos, no se trata de la tecnología que utilizas, no se trata ni siquiera de aspectos técnicos, ¿vale? Porque si tienen un perfil psicológico saludable, esa persona ya ha averiguado algo, ¿vale? Nadie se mete en un procedimiento de estas características, hablo de cirugía plástica, sin averiguar. Si estuviéramos hablando de dermatología estética o de medicina estética, ya serían otro tipo de matices. Pero volviendo un poco a lo que estamos hablando, por eso es tan importante, si uno, lo que he ido hablando anteriormente, que esta persona vincule lo que es el cierre, es decir, el indagar realmente en
cuáles son estas motivaciones emocionales que hace que el paciente decida comprar y establecer un sistema de seguimiento comercial evitando estas excusas que nos ponemos de que es mostrar el hambre, no, es profesionalizar la atención al paciente. Igual de profesional que eres en tu sala quirúrgica, es profesionalizar a tu equipo. Porque esto de tú piénsalo y me cuentas, te cuento que se fue con el otro cirujano plástico. Vale, ¿y cómo hacer ese seguimiento sin que suene necesitado, ni, ni agresivo, ni que parezca que lo está persiguiendo? Al final es un tema de formación, es decir, la formación no solamente es método, también es mentalidad, ¿vale? Es decir, hay un proceso donde tú vas probando pequeñas cosas, vas teniendo pequeñas victorias y vas entendiendo que, ostras, que tus cierres son cada vez mejor, que la gente te agradece por ser tan claro, tan conciso y que efectivamente el médico está saltando de una pata porque la cirugía no solamente o sus salas quirúrgicas se le llenan, sino que se le llenan antes, que esto es un indicador fundamental, no solamente el cierre, sino cuánto tiempo tardas en cerrar las cirugías. Ujú. Acortar el proceso de venta. Es que no lo puedes acortar si no tienes procesos comerciales después de la visita con el médico. Lo Ujú. dejas ahí a la mano de Cristo y a la mano de que el paciente se alinee en todos sus astros y tú Claro. sigues creyendo que esto se solucionan con bailes en TikTok y en Instagram. Vale. Una última pregunta sobre este seguimiento, Tamara, porque me parece muy interesante y yo creo que también está abriéndole los ojos a muchas personas. Ese seguimiento que haga el cirujano o sobre todo que haga el equipo, eh, al llamar al paciente, ¿cómo debe ser? Del tipo, oye, ¿te lo has pensado ya? Oye, ¿qué has visto? ¿O qué decirle? Es que imagínate, bueno, tú me estás haciendo una entrevista y Ujú. este contenido en algún momento me lo vas a entregar, ¿no? Entonces, es que se trata de yo concretar contigo, cuando estoy contigo, concretar cuál es el siguiente paso. Cuando nosotros concretamos el siguiente paso, yo simplemente voy a cumplir con mi palabra. Oye, Borja, acordamos que el miércoles de la próxima semana me pasabas el vídeo para yo publicarlo en mi canal de YouTube. ¿Lo tienes listo? ¿Necesitas más tiempo? Pero es que acordamos unos pasos a seguir, el paciente y la clínica. Ujú. Eso es seguimiento comercial. El seguimiento comercial no es mostrar el hambre. El seguimiento comercial es profesionalizar tu atención al paciente. Punto. Y me pongo tan de esta manera porque es que simplemente con esto se incrementa al doble como mínimo la tasa de cierre de cirugía, es decir, el número de procedimientos de cirugía, simplemente con esto, no por hacerlo una vez, por supuesto, ¿no? Por hacerlo de manera constante e implementarlo dentro de el día a día de lo que hace tu equipo, de lo Ujú. que hace el equipo del personal del médico. Ujú. Es ir dando pequeños pasitos en la dirección correcta. Y además pasitos que multiplican mucho. O sea, es que no estamos hablando que tienes que ponerte a bailar el serejé, Ujú. ¿sabes? Es que estamos hablando de pocos pasos en clínica, que es donde todo ocurre, en clínica, son pequeños pasos donde por mucho que el médico sea un crack en cirugía, que te digo yo que aquí en España no hay talento, no es un problema de talento quirúrgico, es que el equipo están tratados como minions, ¿sabes? Haz esto, tráeme esto, resérvame el hotel, haz esto, llama aquí. Y evidentemente no crean personas pensantes, no profesionalizan a su personal y sigamos abriendo canales, ¿no? de redes sociales. Ujú. Claro, no es estar en más sitios, sino mejorar lo que ya tiene. Y de hecho simplificar muchísimo, se les ahorra mucho dolores de cabeza, minimizan gastos, o en otras palabras, rentabilizan práctica médica privada. Claro. Hablando de rentabilizar, Tamara, tú me hablabas antes del caso del cirujano que quiere más cirugía. Había otro caso de otro cirujano que quería menos cirugía, pero cobrando más, más tipo boutique, comentabas. En el caso de este cirujano, ¿es un proceso similar al que me has comentado para cerrar esa cirugía o hay algún cambio sustancial? Nosotros somos especialistas en cobrar caro.
para que me entiendas. Es decir, un cirujano plástico que nos cobra para cobrar el low cost va a perder el dinero con nosotros, Ujú, ¿vale? Aclarado esto, ¿qué quiere decir? Que todo tiene fases y procesos. Tú no puedes empezar, si estás cobrando, vamos a hablar de casos reales, ¿vale? Para un contorno corporal completo. Tú no puedes cobrar en España 15.000 euros, ¿vale? Para un contorno corporal completo. Eh, Estaríamos un poquito por encima del promedio si tu equipo todavía no sabe cómo recepcionar adecuadamente las agendas, ujú, ¿vale? Porque todo inicia con asegurarnos que tú tienes el tipo de paciente que te interesa en consulta, ujú, ¿vale? Entonces, si todavía al principio, pues no puedes pretender ponerlas de repente a cerrar o a entrenarse en procedimientos que están en los 20.000, 25.000 euros, ¿vale? Por cirugías en España. Esto es súper, súper viable y súper ejecutable en un año, año y medio, ¿vale? Pero hay que entender que todo depende del punto de partida, una vez más, de lo que quiere el médico, de qué tipo de personal tienen. Hay personal que ya vienen con ciertas destrezas comerciales o destrezas de atención al paciente para aquellos que tengan más sesgos a esto de la parte comercial y no necesitan tampoco mucho más, ¿no? Simplemente método, pero ya tienen la mentalidad. No sé si me hago entender. ujú. Sí, perfectamente. Entonces, por supuesto, una de las grandes prácticas que hacemos o digamos que por lo cual nos conocen, es para poder cobrar bien y cobrar por encima del mercado, pero esto tiene que dar un contexto, voy a dar un contexto para gestionar expectativas, y es que todo depende del punto de partida tanto tuyo como de tu personal, ¿no? Esto no se consigue mágicamente, aunque el incremento de, no sé, el 30-40% de las cirugías en 5 o 6 semanas, sí lo puedo decir públicamente, ¿no? Si me hacen caso, por supuesto. Ujú. Estas son las estrategias, te pregunto, que aplicaste en el caso que cuentas en tu web, doctorlab.es, con una clínica que tenía poco equipo y lo llevaste a superar el 1.000.000 de facturación anual. ¿Por aquí iban los tiros? Sí, es que al final es que te puedo contar desde médicos que o sea, facturaban, no sé, al año 100.000 y terminar con el 1.000.000 de euros en menos de 3 años. Te puedo hablar de médicos que en 2 meses y medio se le incrementa un 30% de cirugía, porque en el caso de este cirujano plástico que está en Valencia, sí tenía un equipo con una mentalidad comercial y lo único que hizo falta fue un método. Por lo tanto, el incremento de la rentabilidad fue nada, es que fueron, claro, realmente se nota a las 2 semanas. Lo que ocurre es que tiene que ser sostenible, ¿no? Tienes que ver que Mm, ese indicador se mantiene en las cirugías de enero, febrero, marzo, y ahí es cuando vas a finanzas y le dices, oye, verificas por favor que efectivamente tu ticket promedio, como hablamos en nuestra jerga, o que la rentabilidad que le llega al bolsillo del cirujano se aumentó, sí, validado. Y a partir de ahí continúas a otros márgenes que a veces uno no los menciona públicamente porque en la cabeza de quien escucha estos vídeos dice, sí, claro, venga ya. Bueno, vuelvo y repito, al final es entender el contexto de cada una de los médicos y entender que la magia ocurre en clínica. ujú. Es que este caso te lo preguntaba porque, bueno, es muy, muy significativo, seguro que es un caso de éxito de los muchos que tenéis vosotros, pero bueno, ya que lo comentabas en tu página web, pues eso te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo conseguisteis pasar? Porque le ayudasteis a multiplicar por 10 la facturación anual y con un equipo pequeño. Comentas en tu página web un auxiliar, una recepcionista, la doctora, y se multiplicó por 10 la facturación. ¿Cuáles fueron como los puntos principales para conseguir eso? El punto principal siempre es el equipo, el personal contratado. Es que no sé, hace poco di una charla en el Congreso Nacional de Dermatología y cuando yo interactúo con los equipos comerciales, porque lo experimenté hace muchos años cuando era trabajadora, ¿no? Cada médico, no he encontrado todavía ningún cirujano plástico, dermatólogo, médico estético que tenga equipo, que no tenga un Ferrari.
Lo que pasa es que es un Ferrari que no saben conducir. Es decir, una persona con competencias que nadie le ha prestado atención. Y ese es siempre el factor clave. Porque los médicos a nosotros no nos contratan para pasar mejores consultas y espero no haber dado esa impresión. Yo no le puedo enseñar al médico nada más que lo que es captar recurso económico para que él se tranquilice de que sus cuentas están cubiertas y que tiene suficiente para invertir y salir en medios, que tiene lo suficiente para invertir en nuevas tecnologías, sin ir a los congresos, ¿me explico? Ujú. Eso sí Sí. se lo puedo, eso sí es lo que para lo cual nos contratan, ¿no? Para asegurarnos que el recurso económico no falta en las clínicas privadas. Pero fuera de eso, el foco es el equipo. Es que yo sé que suena sencillo, pero es que es el personal. Lo puedo demostrar una y otra vez, es el personal. Ujú. Lo que el médico necesita es un personal entrenado. Ujú. Que no está el foco en lo que hacen ellos o dejan de hacer, sino en lo que hace o deja de hacer su equipo. Claro, al final entendemos y sabemos, y por eso ellos invierten tanto en sus cirugías, ¿no? En formarse en la tecnología. El producto, es decir, lo buen cirujano que seas, fideliza. Ujú. Es decir, ellos conocen perfectamente el poder del boca a boca. Es un canal de venta que es y seguirá siendo el canal de venta por excelencia. Por eso ellos invierten ahí. Pero el convertir la persona todavía no ha visto tus casos. Tú le puedes mostrar tus antes y después, eso no es suficiente. O es suficiente en un 20% de los casos de TAS, que es lo que me suelo encontrar en España particularmente. El resto del porcentaje para más conversiones, para más cirugías, es el factor personal. Ujú. Y aparte de lo que nos has estado comentando en la entrevista, de cómo retomar ese equipo, las reuniones que ha tenido el cirujano para hacerle seguimiento, para cerrarlas, ¿nos puedes dar algún consejo más, alguna idea o alertarnos de algún error que suelen cometer estos equipos? Si entendí la pregunta, es qué consejo le puedo dar al médico o al equipo. Al equipo, consejo o error a evitar. No tienen indicadores. Lo que uno no mire no lo puede supervisar. No, no tienen indicadores, pero ni el médico, ni el que le lleva la finanza, ni el contador, no hay indicadores. Y si tú no Ajá. tienes indicadores, sabemos como empresarios que todo es mejorable, pero el recurso tiempo es limitado, la energía y el foco también es limitado. La pregunta es, de todo lo que hay que hacer, ¿a qué le prestas atención? Si no tienes indicadores, no tienes ni pajorera idea, por ser educada. Ujú. Y Tamara, hay personas y profesionales que ven la venta como algo como antiético, incluso como algo sucio, ¿no? No, yo no vendo. Eh, ¿Qué le dices a estas personas? Que lo entiendo, es muy comprensible. Es decir, al final estudiaron medicina, no negocios. Ujú. Entender que no todos los médicos son iguales, es decir, la cultura del país también afecta, ¿vale? En España no hablamos de vender, pero en Latinoamérica, como están acostumbradas a la práctica privada y a Estados Unidos, es que esto no hay que esconder, ¿vale? De cualquier manera, para el cirujano, el médico español, que por nuestra sanidad pública, ¿no? Nos condicionaron mentalmente sobre esto que estás mencionando, que lo comprendo perfectamente, ni siquiera lo juzgo. Quitemos la palabra venta y hablemos de acompañamiento, lo que antes mencioné como atención al paciente. Es decir, esto se trata, llámalo como te dé la gana, pero esto se trata de ser claro, tener método y generar confianza. Y esto no se llama vender, se llama profesionalismo. Cuando ellos lo ven así y entienden que comunicar bien no es manipular, sino ayudar, lo que no es ético, hablando, ¿no? De que vender es antiético, lo que no es ético es que tú, sabiendo que puedes ayudar a tu paciente, por no comunicarlo bien, por no profesionalizar tu práctica médica privada, no lo puedas ayudar. Ujú. Eso es súper importante porque al no hacerlo como tú estás diciendo, no lo hacen así, llegan a muchas menos personas, están ayudando a muchas menos personas que los están necesitando, porque esa demanda está ahí. Hay gente, mucha Hombre, gente que los y necesita. sabes más. Y ojo, ¿eh?
que si no lo hace contigo, lo harán con otro y en ocasiones menos cualificado que el cirujano plástico inicial o el cirujano estético. Claro, efectivamente. Y una pregunta, más curiosidad que otra cosa. Cuando tú llegas a un equipo para formarle sobre esto, porque te ha contratado el cirujano, llegas a un equipo que no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo Ujú. se toma el equipo cuando empiezan a trabajar contigo y empiezan a ver resultados también? ¿Son escépticos? Eh, ¿Entran bien por aquí? ¿Cómo se sienten? Antes me preguntaste al principio que quién era Tamara Páez Ujú, y ahora aprovecho para responderte. Tamara Páez es alguien que le gusta el mundo de los negocios y las personas. A mí me gustan las personas, de verdad, me encantan las personas. Eh, ¿Y qué ocurre? Que como me gustan las personas, ese escepticismo, que es normal porque tenemos la tendencia de obviar el cambio. Nuestro cerebro está para evitar el cambio, nuestro cerebro está para protegernos. Y viene ¿no? La canaria de turno, que sí, que el cirujano plástico este es muy conocido, pero es que claro, es que es él que era muy conocido, ¿no? Entonces ya empiezan a buscar en su cabeza el por qué a nuestro caso es diferente. ¿Por qué estamos en Málaga, en Sevilla, ¿no? En un pueblo de Teruel, es mm, diferente, ¿no? Entonces su cerebro empieza a procesar razones lógicas y como ya he pasado por todo eso durante tantísimos años, y ojo, yo misma he pasado por este proceso. ujú. ¿Vale? Porque Sí. recordemos, bueno, o recordemos, no, recuerdo que yo fui coordinadora de pacientes y yo tuve mi propio proceso, que yo venía de energías renovables, de televisión, de ONGs y de repente por situaciones de la vida caí en Colombia por temas, de hecho, de mi pareja, de ser, no quería una relación a distancia y dije, a vivir la aventura, ¿no? Y me fui a Bogotá a entender ¿no? A no tener una relación a distancia. Y por casualidades de la vida, entre entrevistas para multinacionales, cayó esta opción y yo dije, yo española, recordemos el mundo, si ahora mismo España es un país de empoderamiento femenino, es que hace 12 años hablar de implantes mamarios, eso era como entonces, yo tuve Ujú, mi proceso de entender realmente qué era lo que yo estaba ofreciendo, que yo no ofrecía tener los pechos más grandes, ¿sabes? Que yo estaba ofreciendo realmente, me pasaron situaciones que me cambiaron mi forma de ver el mundo de la gestión comercial. Entonces, sin ánimo de desviarme, lo que intento decir es que son muchos años de experiencia, comprendo perfectamente que el cerebro tiene resistencia y yo mismo lo experimenté, pero ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a hacer pasos tan sencillos de ejecutar, que dan tan buenos resultados, que yo no tengo que decir mucho. Ellas mismas van a darse cuenta de que funciona. ujú. Lo van a ir viendo rápidamente por el camino. Y ya al final tengo, pues eso, ¿no? Van surgiendo estas personas que al principio toca ir con mucho, ¿no? Con mucha demostración, ¿no? Haz esto, esto te encaja esto, venga, hazlo. Y cuando ellos empiezan a ver, que lo ven muy rápido, que funciona, ya a partir de ahí la resistencia empieza a caer, y por eso los indicadores del cirujano de la clínica aumentan a partir de los 3 4 meses de una manera muy rápida. Ujú. Qué bueno. Y bueno, Tamara, por ir terminando con la entrevista, yo me quedaría hablando contigo más rato porque estás contando cosas súper interesantes, pero bueno, no te quiero quitar más tiempo. Para las personas que todavía no te conocen y quieren saber más sobre ti, que quieren aprender de ti, ¿dónde te pueden encontrar? En doctorlab.es, allí tenemos una página para que se puedan suscribir en nuestro newsletter Ujú. y a medida que vamos teniendo plazas disponibles, pues ya en el newsletter la gente que se meta ya sabrá exactamente qué hacer. Y los que nunca van a contratarnos simplemente por el hecho de tener un consejo diario de cómo vender en clínica, es más que justificable teniendo en cuenta de que es gratis. Genial. Una gran propuesta, que vayan a doctorlab.es, se registren, dejen su email y reciben un consejo diario de una experta como Tamara, a cambio de simplemente pues dejar el email y ya está, es totalmente gratuito. Así que animamos a todo el mundo que vaya para allá. Tamara, ha sido un placer este El rato que placer hemos es mío. compartido, escucharte y aprender de ti. Hasta la próxima. Muy bien, un abrazo. Hasta luego.